Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas que están en clase presencial. Los saludo con mucho cariño, con mucho amor y afecto. Igual a todos nuestros alumnos que están viendo la clase grabada. Bueno, bienvenidos. Estamos ya en esa cuenta regresiva cuando van a enviar una nave espacial al espacio. La cuenta regresiva 10, 9, 8, 7. Bueno, estamos ya en el número 3, mañana 2, jueves 1 y ahí arrancamos. Bienvenidos. Dios bendiga sus vidas. Dios esté tocando los corazones suyos para siempre esperar con paciencia junto con todos los santos la manifestación gloriosa de Jesucristo. eh, que este sentimiento de los últimos tiempos, desde la perspectiva bíblica, nos acompañen, que sea la espera expectante de la aparición gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza, que cada día podamos reconocer en el libro de Apocalipsis esta bendición de saber que el Señor vendrá, que este sistema, estos ah, manifestaciones que la bestia tiene, algún día terminará. Y que bueno, en este afán de victoria que el Apocalipsis nos presenta, pueda acompañarnos día a día en fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes. Es muy interesante, queridos alumnos, que nosotros podamos este, abordar el libro, ¿verdad? Como les dije a ustedes, desde un punto de vista pastoral, porque creo firmemente que el hecho de la venida del Señor tiene que ver con esa figura del pastor que pastoreará a su pueblo, que los conducirá por aguas de reposo, por pastos suaves, el pastor que conduce a las ovejas con ternura y las defiende. Creo que la función que tiene el mensaje apocalíptico es un mensaje pastoral. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, un pastor hablando a su iglesia para que ésta se fortalezca en medio de la persecución, dando testimonio de Jesucristo, que eso es fundamental en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de testimonio, palabra y testimonio. Dos, dos frases, dos conceptos que manifiestan claramente cuál es la intención que tiene el autor. Palabra manifestada en gloria en Jesucristo y testimonio del martirio, del derramamiento de la sangre de los mártires, que testifican, que confirman la veracidad del Evangelio y de la victoria de aquellos que han aceptado al Cordero inmolado como el creador y sustentador de todo cuanto existe. Aborden sus trabajos de investigación en aspectos pastorales. Permitan que sus aplicaciones que tienen que hacer, tanto personales como eclesiales, sean profundamente pastorales, sean profundamente eh, confrontativas en el hecho de considerar dos cositas que antes de iniciar la clase o la presentación quiero hacer con ustedes. La primera, que como hemos dicho, el texto fue escrito para ser leído, consecuentemente para ser escuchado. En la medida en que nosotros escuchamos, porque dice bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, es así como se abre el libro de Apocalipsis. Leer y escuchar eh, es una tarea interesantísima para descubrir la revelación de Dios en la vida de nosotros. Así es que hoy yo quiero leer y yo quiero que ustedes escuchen. Quiero que puedan tomar un tiempo para escuchar una porción. Quiero leer una porción del Apocalipsis. No les diré la cita, no quiero que la busquen, solamente quiero que la escuchen.
y que ustedes mismos vayan descubriendo, vayan saboreando, emulen un poco lo que los primeros cristianos sintieron, vivieron al momento de que el libro o el rollo empezó a circular por las 7 iglesias del Asia Menor. Y yo creo que en la medida en que, insisto, vayamos desarrollando, como lo vimos en clase de espiritualidad cristiana, en la medida que vayamos desarrollando el sentido de escuchar, en ese afán vamos a ir profundizando en la palabra de Dios. Así que déjenme hacer este ejercicio con ustedes, un poco aprovechando la clase de espiritualidad. Siempre les he comentado que es importante que ustedes sepan leer, sepan pronunciar correctamente las palabras. Espero no cometer esos errores ahora con ustedes. Pero es muy importante que cuando ustedes sean lectores públicos de la Biblia, lo puedan hacer siempre con cadencia, con ritmo, con entonación, con afirmación, con interrogación, con exclamación, con todo aquello que el mismo texto te obliga a compartir. Entonces, de esa manera, la gente va a poder escuchar la palabra y la va a comprender mejor. Así es que afinen su oído, afinen su oído y atesoren alguna frase, alguna palabra y memorícenla eh, en sus corazones. Insisto, no lo busquen, no quiero que lo lea nadie, solamente escúchenlo. Y, y bueno, traten de sentir lo que pudieron haber sentido los primeros cristianos del siglo I cuando escucharon esta parte del libro de Apocalipsis. Después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: Alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta, que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez, sus voces resonaron: Alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Exclamaron: Amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: Alaben a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante. Una disculpa, queridos hermanos y hermanas, se me cortó el internet. Bueno, ahí volvimos ya. Discúlpenme. Bueno, voy a retomar desde el versículo anterior. Desde entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Exclamaron: Amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad,
pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto. Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces vi el cielo abierto, y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Él gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos. ¡Vengan! Reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra él que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Bueno, aún sin tener las claves hermenéuticas que pudiésemos nosotros anhelar para poder interpretar los distintos elementos, figuras, personajes y símbolos que aparecen en esta porción de este libro, claramente podemos percibir que hay una palabra de victoria y de esperanza. Hay una palabra de alegría, de fiesta. Hay una palabra en la cual, en medio de cualquier aflicción, siempre una sonrisa cae bien. Siempre un suspiro de anhelar aquello que se espera es mucho mejor que vivir la experiencia real de la muerte y de la persecución. Hay gritos, gritos muy fuertes, gritos que retumban en la mente y en el corazón, gritos que salen como el rugido de un león, como el rugido de potentes estruendos, como rugido de grandes aguas, como rugido de una inmensa multitud. Y todos ellos, ese grito se escucha para
la boda del Cordero, la fiesta. El novio viene, las trompetas se preparan, hay alegría, hay alboroto. La novia está preparada con un lino maravillosísimo, finísimo, elegante, comprado por la sangre del Cordero, lavado en la sangre del Cordero. Vemos claramente cómo el novio cambia la figura y aparece montado en un caballo de victoria, en un caballo de fidelidad y de verdad, en un caballo, ¿no es cierto?, en donde su ropa representa lo más maravilloso de cualquier rey visto sobre la tierra. El novio que ahora monta el caballo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces hay un banquete, ¿verdad? Y hay una alegría inmensa de que aquello que les ha perseguido, de que aquello que los ha lastimado, de que aquello que ha representado muerte, destrucción y persecución, finalmente serán destruidos vivos, sufrirán su propio tormento, vivirán sus propias atrocidades, experimentarán el dolor que ellos han causado a los santos, a los justos, y serán destruidos. No solo la bestia, el falso profeta, el que hace falsos milagros, todos sus generales, todos sus caballos, todo su ejército, serán echados en ese fuego que arde con azufre. Nada de eso permanecerá. Hermanos, es interesante cómo cuando nosotros abordamos el libro de Apocalipsis, insisto, aún sin tener las claves hermenéuticas que nos permitan entender todos estos simbolismos, es tan claro como el mediodía que hay una victoria de parte del Cordero de Dios, que hay una victoria que se grita, no que se habla, no que se canta, se grita y se grita con todas sus fuerzas. Cada uno de ustedes pudo haber percibido alguna palabra que lo pudo haber simbrado. Yo me imagino, y nosotros no estamos en contexto de persecución, pero si estuviéramos en contexto de persecución y hubiera esta palabra diciendo que nuestros perseguidores serán destruidos y serán aniquilados, entonces nuestra fe se fortalecería y sonreiríamos y viviríamos en esperanza el propio martirio que nos corresponde. Analicen los trabajos que ustedes hayan elegido, cualquier capítulo, cualquier tema que hayan elegido para su trabajo. Lean el texto, léanlo a gran voz, léanlo como creen que se leería en ese momento, ¿verdad? Busquen a alguien que les lea esa porción que ustedes han elegido estudiar antes de entrar a ver comentarios, antes de entrar a ver cualquier cosa. Vívanlo, siéntanlo, escúchenlo y, y traten de mirar cómo en cada palabra siempre hay un mensaje de fe, de esperanza y de fidelidad. ¿Sí? Yo se los recomiendo porque, insisto, no necesitamos trabajos, ¿cómo puedo decirles? Sí, sí de excelencia, pero la excelencia se mide en esta calidad de la intención con que ustedes hagan su trabajo. Permitan que esto que puede vibrar en su corazón lo transmitan en sus escritos y que ustedes lo puedan considerar. Ahora, tocando un poco el tema de el segundo elemento que quiero tocar con ustedes, pensando el abordaje de Apocalipsis en un contexto pastoral, quiero leer con ustedes una parábola en literatura apocalíptica que no aparece en el libro de Apocalipsis. Ya hemos aprendido que la apocalíptica se desparrama por muchos textos del Nuevo Testamento. Solo el libro de Apocalipsis es un libro en esencia apocalíptico en todo su entorno. Pero este sermón apocalíptico que Mateo pone en labios de Jesús en el capítulo 25, 24 y 25, nos permite a nosotros tener conciencia
de la importancia que tienen la parábola de las 10 vírgenes, o como en esta versión que estoy leyendo le llama la parábola de las 10 damas de honor. Dice esta parábola: entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: ¡Miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Bueno, no pretendo predicar con ustedes hoy, pero sí quiero llamar su atención. Cuando nosotros nos ponemos en perspectiva de lo que representa el fin de los tiempos, siempre debemos hacerlo en función de la parábola de las 10 vírgenes. Seguramente ustedes han escuchado muchos sermones sobre eso y tal vez han predicado sobre esta parábola. Pero el hecho de que esta parábola esté en función de apocalíptica llama poderosamente la atención cómo Jesús hace una clara diferencia entre dos clases de cristianos. El primero de ellos tiene que ver con ser sabios y prudentes. Hay cristianos que están alertas, que están pendientes, que viven su vida espiritual, que tratan de agradar a Dios. Pero hay cristianos que no. Uno siempre tiene que preguntarse, queridos alumnos, si Jesús viniera hoy, ¿qué vírgenes seríamos nosotros? ¿Qué virgen sería la iglesia en la que nos congregamos? ¿Hemos sido sabios o somos necios? ¿De qué manera nos estamos preparando para las bodas del Cordero? La Biblia, en la parábola dice que todos terminaron durmiéndose. Y a veces pasa que nos relajamos. A veces pasa que en medio de todos nuestros quehaceres, nuestros problemas, nuestras situaciones familiares, económicas, cuestiones de salud, terminamos relativizando u olvidándonos de esta realidad de que Jesús puede venir hoy y nos dormimos. Pero para algunos, aún en sus sueños, seguirán formándose, creciendo, seguirán poniendo sus ojos en el cielo y declarando Maranata, Maranata. Pero otros, perdidos en sus propios quehaceres y
y pensando que esto no sucederá, pues descuidan su vida espiritual y terminan, ¿verdad? Queriendo entrar a las bodas del Cordero y éstas se han cerrado. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién ahora, en estos momentos de tu vida, te podés considerar que estás dentro de las 5 vírgenes prudentes o estás dentro de las 5 vírgenes insensatas? Dios permita y cada uno de nosotros, cada vez que abordemos el libro de Apocalipsis, lo hagamos siempre en función de esta realidad. ¿Sí? Bueno, he tomado este momento para hacer estas reflexiones pastorales en relación de aquello que nos debe mover para no conocer el futuro en términos de saber cuándo el Señor vendrá, sino más bien en qué sentido nosotros estamos preparándonos para ese evento. Bien, terminado este momento, voy a compartir la pantalla para guiarnos eh, en esta clase y quiero compartir con ustedes, dos temas que son muy interesantes al momento del estudio de Apocalipsis y que estos dos temas, ¿verdad? Nos deben, son parte de nuestra fe, de nuestro credo, pero que son temas tomados básicamente de esta literatura que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis nos encontramos con estos dos temas. Quiero tocar de manera muy breve porque sé que algunos de ustedes pueden haber elegido el capítulo que habla sobre el milenio. Quiero hablar sobre el tema un poquito acerca del milenio y quiero hablar sobre el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Son dos temas, ¿verdad? Que, insisto, en términos de apocalíptica, pues ha causado mucha curiosidad y también distintas maneras de abordaje. Como nos lo había dicho el autor Juan Stam, entramos como en un menú de distintas posibilidades de interpretación de claves hermenéuticas. Pero bueno, me gustaría traerlo a la mesa, digo, la clase, para que podamos tener al menos una noción de estos dos temas que son fundamentales. Y bueno, quien haya elegido estos temas puedan tomarlos en consideración. Bueno, el primero de ellos, entonces, tiene que ver con el milenio. El milenio es incluso una doctrina, al menos en nuestro credo como Iglesia de los Séptimos Días, es una doctrina que surge del libro de Apocalipsis. La mentalidad judía, ¿verdad? Decía que el reinado del Mesías sería sempiterno, es decir, que no tendría principio y no tendría fin, que sería eterno. Esta concepción se vino trayendo durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que trajo dentro de la mentalidad judía la idea de un reinado sin fin. Una vez que el Mesías apareciese e instalase su reino, este no tendría. Sin embargo, cuando vemos en el carácter del Nuevo Testamento, encontramos que es Juan
el de Patmos, quien nos habla sobre el milenio. Y, y surge esta enseñanza, diríamos, que aparece en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y entonces, cuando leemos el capítulo 20, encontramos en el versículo 6, pero pueden leer todo el capítulo 20, que dice: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. Bueno, este texto nos habla de, diríamos, en términos de doctrina, dos de ellas. Uno tiene que ver con la resurrección, porque resurrección y milenio van de la mano. Son dos conceptos que se unen en la mentalidad de Juan. Y entonces, la enseñanza bíblica dice que en la primera resurrección serán aquellos que hayan aceptado a Cristo, que sean salvos por él, y después vendrá una segunda resurrección para aquellos que no lo hayan aceptado. Y algo que nos dice Juan es que seremos nosotros sacerdotes de Dios y de Cristo, y este reinado, ¿verdad?, duraría 1000 años. Bueno, nosotros como iglesia creemos que el cristiano está sujeto a tres reinados, a tres reinados. El reinado de la gracia es uno, el reinado milenial es el segundo, y el reinado eternal, que es el tercero. Creemos como iglesia, ¿no es cierto?, que este reinado se inaugura con la presencia de Jesucristo, con su muerte vicaria, con su resurrección conforme a las Escrituras, y entonces hoy la salvación se concede por gracia. En este reinado es en el cual nosotros ahora estamos viviendo. Un reinado en donde cada uno de nosotros es susceptible de aceptar o no a Jesucristo. Y reconocemos que solamente es a través de la gracia y el reconocimiento de Dios que podemos ser salvos. Mientras el reino de la gracia esté abierto, la salvación está asegurada. Pero una vez que venga el segundo reino o reinado, que es el reino milenial, entendemos, ¿no es cierto?, que eh, el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez de manera visible, audible, todo ojo le verá, y entonces reinará 1000 años, según el libro de Apocalipsis 20. Reinaremos con él 1000 años. Y una vez que pase este año, estos 1000 años, ¿no es cierto?, descenderá la Nueva Jerusalén, Dios con ella, y morará Dios con los hombres en un reinado eterno que no tendrá fin. Ese es el credo que tiene la Iglesia de Dios en función de los reinados que aparecen en la Biblia. Ahora, ¿cuáles son las posturas o cuáles han sido las interpretaciones que se tienen sobre el milenio? Hay tres interpretaciones. Vamos a mirarlas rápidamente y yo quiero que ustedes identifiquen, ¿verdad?, cuál de estas tres posiciones es la que nosotros consideramos
o entendemos acerca del milenio como iglesia, como credo de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Entonces, la primera postura o la primera interpretación o clave que se tiene de interpretación para entender qué es este milenio se le conoce como los premilenialismos, el premilenialismo. ¿Qué es esta postura? ¿Qué es esta interpretación? ¿Qué dicen los premilenialistas? Bueno, ellos consideran que el retorno de Cristo en poder y gloria le quitará a Satanás todo su poder, todo su poder. Resucitará a los muertos cristianos y establecerá el reino de los santos en la tierra. Después de 1000 años, Satanás volverá a emerger de su prisión, intentará una vez más destruir a los santos, fracasará y será destruido él mismo. Entonces, vendrá la resurrección del resto de los muertos, la segunda resurrección diríamos, y el juicio del gran trono blanco, la destrucción final de los malvados y la construcción de un cielo y tierra nuevos. Se suele sostener en este punto de vista premilenialista que la aparición del anticristo, estas figuras que aparecen en otros textos, no en el Apocalipsis, sino en otros textos, el anticristo, el hombre inicuo, del cual nos habla Pablo en Tesalonicenses, la gran tribulación y el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, todos estos eventos previos ya han tenido lugar antes de la llegada de Cristo en victoria, es decir, que antes de establecerse el milenio, se tiene que pasar todos estos eventos, la aparición del anticristo, del hombre inicuo, del hombre de pecado, pasar la gran tribulación y sobre todo el rapto de la iglesia. Por eso se le llama premilenialista, es decir, antes del milenio. Antes del milenio. Entonces, esta posición teológica y doctrinal, eh, esta posición que encontramos, nos plantea que el milenio es un tiempo donde Satanás será atado, será sometido. Hay una resurrección de todos los que hayan aceptado a Cristo. El reino de Cristo, el milenio, se establecerá en la tierra. Luego sucederán todos estos fenómenos y después del milenio vendrá la segunda resurrección, pero para los que resuciten en la segunda parte será para condenación. Esta es la postura premilenialista. La segunda postura es el amilenialismo. Los amilenialistas consideran, y hay una tendencia muy, muy fuerte al respecto, ¿verdad? De considerar que no hay un milenio literal, que este lapso o esta cantidad de años no son literales, sino son simbólicos, porque tendríamos que considerar 1000 años, ¿verdad? 1000 años de los meses nuestros, de los días nuestros. ¿Por qué 1000 años? ¿Por qué no 2000 o 3000 años?
¿no? ¿Por qué no 500 años? ¿Por qué 1000? ¿Qué implica el hecho de que nosotros eh, el, el milenio sea eso y no sea, no sabría, no sabría decir cómo se dice en 2000 años? Milenios por 1000 años, ¿no? Entonces, esta postura plantea y dice, no, Juan no estaba hablando, ya que estamos hablando de simbolismos, que es un libro simbólico, no está hablando de situaciones de día 1, día 2, día 3, día 4, mes quinto, año 500, año 600, año 800, 1000. Ellos consideran la postura amilenialista que este lapso de tiempo, que insisto, pueden ser o 500 años, o 2000, o 5000, o 20,000 años, porque 1000 representan todo el tiempo entre la vida de Jesús en la tierra y su segunda venida. Entonces ellos creen que nosotros ya estamos viviendo en el milenio, o sea, el reino milenial se estableció, o la vivencia del milenio se ha establecido desde que Jesús nació, murió y resucitó, y hasta que Él venga ya pasaron los 1000 años. O sea, hay un milenio bíblico, sí, según ellos, según esta postura. Solo que vuelven a insistir quienes defienden esta clave hermenéutica, que no puede ser 1000 años literales. No son años literales, sino son años simbólicos. Hay una tercera postura en relación a la interpretación que tiene el milenio, y son los postmilenialistas. El postmilenio es la tercera forma de interpretar este hecho o este evento que nos lo plantea Juan. ¿Qué dicen ellos? Bueno, ellos dicen que Cristo vuelve después del milenio. O sea, que hay 1000 años que o pueden ser simbólicos o pueden ser literales, pero que Cristo vendría después. El milenio es la victoria del evangelio en esta era presente para ellos. Pueden interpretar tal vez el caballo blanco que aparece en los 4 jinetes del capítulo 6. Entonces, para ellos dicen que el milenio es la victoria del evangelio en esta era presente, que a veces pueden ser 1000 años literales o pueden ser simbólicos. Entonces, para ellos no están en la concepción de considerar que el milenio tiene que pasar necesariamente estos 1000 años. Entonces, Cristo, todo este tiempo la era presente, que tiene que ver con la victoria del evangelio, muy en consonancia con el caballo blanco del capítulo 6, pues haría pensar, ¿no es cierto?, que Cristo viene después de todo esto. O sea, no necesariamente viene a reinar ni nada por el estilo. Bueno, estas son las 3 posturas que nosotros encontramos en distintos credos, y nosotros evidentemente nos decantamos por uno de ellos. Nosotros somos milenaristas. No les digo que ya tengo más traba la lengua. Bueno, somos a o pos. Ahí está, ya. Para no meterme en dificultades. ¿Cuál es nuestra posición como Iglesia de Dios? ¿Qué nosotros creemos? ¿Qué somos? Digo, para que no se compliquen con la pronunciación, somos a o pos. Pre. Alan dice que pre.
A ver, te pronuncia la palabra para ver que si les sale a ustedes bien la palabra, que se burlan de mí nomás, pero... Premilenialista. Premilenialistas. Ah, bueno, viste, también le salió mal al Alan. Bueno, el otro, Premi, premileniaristas. no, no está bien pronunciado. Premilenialistas. Mm, Premilenialistas, postmilenialistas o amilenialistas. no, no está bien pronunciado, hermana Berenice. Y con tal de zafar conmigo no está bien dicho nada. Bueno, ¿alguien más quiere animarse a decir la palabra? ¿No? Bueno, nadie se anima a fallar en vivo. Y no, porque a todos nos gusta decir que estamos mal. Nomás es para que yo no me sienta tan... ¿Viste? Ahí está Marisa, dice que tú vas a decir que estamos mal. Dice que va a decir que... Y bueno, es para no sentirme tan solito yo. Bueno, sí, nosotros somos premilenaristas. A ver, aquí hay otro. Ah, dice que Bere pronunció bien. Bueno, tienen que sacar cara por Bere. Está bien. Nuestro punto de fe, el fundamento doctrinal de la Iglesia de Dios, en el punto de fe 27, habla sobre el reino de la gracia, el reino milenial y el reino eternal. En este punto de fe que tenemos, Karina dice premilenarista. Gracias, Karina. Si eso es lo que somos, voy a volver un poco para que lo veamos. Bueno, esta es nuestra creencia. Dice el punto de fe 27 de nuestro credo, el reino milenial de Cristo. Dios, por medio de Cristo, llevará a cumplimiento las promesas hechas a través de los profetas. Un tiempo de paz y justicia bajo el reinado del Mesías. Estamos nosotros más en función de la posición eh, juánica, diríamos, más que de la posición de los profetas. Recuerden que los profetas manifestaban el imperio, el reino eterno del Mesías. Nosotros estamos más en consonancia con lo que dice el profeta, Juan. Jesús vendrá por segunda vez. Nuestra creencia sobre la segunda venida de Cristo es firme. Nosotros no creemos que Jesús vendrá de manera invisible. Hay muchas denominaciones incluso que creen que Jesús ya vino, solo que vino en secreto. Si no mal recuerdo, son los testigos de Jehová quienes manifiestan esta doctrina. Hay otras doctrinas como los adventistas que dicen que ha iniciado el juicio investigador, un juicio donde empieza a investigarse la vida de todos y saber quiénes estarán escritos en el libro de la vida y quiénes no. Nosotros creemos que Jesús vendrá por segunda vez de manera visible. Todavía no viene el Señor, no viene, ni de manera, no ha iniciado ningún juicio investigador, no ha venido en secreto en lo absoluto. Jesús vendrá por segunda vez y establecerá su reino en la tierra. Ahí está. Nuestra creencia, queridos alumnos, y fundamentado por lo dicho en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén desciende a la tierra. No, no subimos al cielo. Eso lo vamos a ver ahora en el segundo, que es el arrebatamiento o el rapto. Entonces, con base en la doctrina del rapto, pues entonces se cree que la iglesia irá al cielo. Bueno, eso lo platicamos ahora. Eh, Dice, establecerá sobre la tierra durante 1000 años. Los santos de su pueblo reinarán con él, ejerciendo dominio sobre todas las naciones de la tierra. Someterá los poderes que se oponen y destruirá la muerte. Así la creación será regenerada
esto sucederá en el tiempo determinado por Dios que Él solo conoce. Nosotros estamos en la postura de son 1000 años literales, que es potestad de Dios haber dicho 1000 o 2000 o 5000. Dijo 1000 y está bien, está bien. Entonces, nosotros tenemos esta posición premilenarista de saber que el milenio será establecido aquí en la tierra y será un proceso de paz, de, de que el Mesías someterá a sus enemigos debajo de sus pies para luego darle el trono a su padre. Bueno, eso sería entonces las tres posturas que se tienen sobre el milenio y nosotros nos decantamos por esta clave hermenéutica. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué razón? Bueno, vamos a tomar aquí un breve descanso, ¿te parece? Vamos a tomar 10 minutitos de descanso y volvemos con el segundo tema, que es el rapto. ¿Qué entendemos por el rapto, el arrebatamiento y qué postura tiene la iglesia al respecto? Es un tema muy interesante que también nosotros deberíamos considerarlo al momento de estudiar el Apocalipsis. Bueno, tomamos 10 minutitos y volvemos a la clase.